Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métase bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy pareciera que buscar ser admirado, visto, reconocido, tenido como por importante, exitoso, hasta famoso, se ha vuelto la meta inconsciente de la sociedad de ahora, especialmente de muchos jóvenes que ya no sueñan con una profesión en la que puedan servir a la sociedad con su conocimiento, sino en ser influencers, youtubers y muchos haciendo culto a la estupidez, porque pareciera que entre más tonto el video, más dinero da, más significativo fuera. Hoy en día todos estamos llenos de ruido alrededor. Cada unos cuantos segundos miramos el celular y estamos siendo bombardeados por mucha información. Se están sembrando ideales en nuestras mentes de los que ni siquiera nos damos cuenta nosotros. Ideales como buscar a toda costa nuestro propio reconocimiento y huir de cualquier incomodidad y sufrimiento. Pero dejar de aprender de la vida de nuestro Maestro, de Jesús, ha tenido su precio, porque entonces dejamos de vivir las dificultades como una fuente de gracia para vivirlas en la depresión, por ejemplo. Con Jesús, lo que el hombre terrenal busca no tiene sentido ni para él mismo ni para la eternidad. Entonces vivir una vida caminando al lado del Señor nos presenta una dinámica de pensamiento muy diferente a la que tanto ruido ha querido sembrar en nuestras almas. Vivir con Jesús implica vivir una vida diferente que va a tener oposición, pero que si somos perseverantes no se perderá un solo pelo de nuestra cabeza, es decir, tendremos por Dios segura una vida en la eternidad con Él. Esta oposición a superar con ayuda de su Espíritu Santo la vemos desde 3 niveles. Primero, oposición por parte de nosotros mismos. Segundo, la oposición por parte de los más cercanos. Y tercero, la oposición por parte de la sociedad. Primero, oposición por parte de nosotros mismos. Cuando empezamos a vivir una vida de fe más consciente, vienen los desafíos que solo con la gracia del Señor se pueden vencer. ¿Quieres orar por las noches? Se te va a oponer la pereza y el cansancio. ¿Quieres reflejar el rostro de Jesús en tus relaciones? Pues al verte incomprendido se levantará la impaciencia y el enojo. ¿Querrás servir en la iglesia o en algún apostolado? Entonces el temor a perder tu tiempo libre aflorará intentando echarte para atrás. Jesús nos dijo: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Manuel salió de un retiro espiritual católico lleno del Espíritu Santo. Se sentía más paciente con todos y con un anhelo ferviente por orar, por estar cerca de Jesús. Manuel sintió una paz que nunca en su vida había sentido. Los problemas seguían allí, pero sentía una actitud diferente para enfrentarlos. Sin embargo, con el paso de los días, las oraciones por las noches, que en un principio era constante, ya de vez en cuando las hacía. El asistir a la Eucaristía ya dependía de la programación de los partidos de fútbol de su hijo. Poco a poco la ansiedad fue volviendo a él. Manuel no quería dejar de sentir esa paz que había sentido. Entonces volvió a orar en las noches e invitó a su esposa para que oraran juntos. Adicional a esto, comenzó a visitar el Santísimo más frecuentemente. Y entre más le buscaba, más quería conocerle y volverse a encontrar con él. Entendió Manuel en su caminar de fe que iban a haber momentos en los que no sentiría ánimos para orar, escuchar la palabra de Dios, ir a misa
incluso para vivir la fe en su día a día, con el amor y la paciencia. Pero alejarnos de Él es el peor error. Entonces era mejor aún acercarse a Él, sin ese ánimo, sin ese aliento, porque después Él volvería a poner en nuestros corazones ese fervor. Manuel entendió que esa oposición se supera a diario, y entre más la superemos, cada vez será más natural hacerlo, cada vez disminuirá más la oposición. Ya no podía vivir sin la oración en las noches, y con el paso de los días, en cada paso que daba, iba pensando más en crecer en todo hacia Dios. Segundo, oposición por parte de los más cercanos. Dice en su palabra hoy, y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos entregarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su perseverancia salvarán sus almas. Dice en su palabra que siguiendo a Jesús, tal vez los parientes también se podrían oponer a nuestro caminar de fe. No se trata de hacer enemigos en nuestro caminar de fe, pero a veces ocurre que caminar en integridad por el Señor también puede suscitar enemistades. Solías hablar mal de tus compañeros de trabajo y jefe o vecinos, y ahora quieres honrar y seguir a Jesús en esta parte de tu vida, y no lo haces más, pues tendrás oposición de tus excompañeros de corrillo o amigas del vecindario. Manuel solía tomar con su familia y emborracharse hasta el momento de una pelea, o ser el hazmerreír de sus familiares por las cosas que hacía bajo los efectos del licor que luego él no recordaba. Manuel tomó la decisión de no hacerlo más, o por lo menos no las cantidades en las que bebía antes, ni mucho menos delante de sus hijos, decisión que su familia extendida criticó bastante, pero Manuel sabía que esto pasaría. Sin embargo, siguió adelante pidiendo la fuerza de Dios en esta decisión y aún amando a su familia extendida que tanto lo criticaba, entendiendo que no se trataba de discutir con ellos, sino de ser testimonio con firmeza y amor. Tercero, oposición por parte de la sociedad. Sigue diciendo en su palabra, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré las palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. La actitud con la cual se espera el fin no es el de la pasividad por el miedo ante las dificultades, sino el ponerle la cara a los desafíos. Hay que saber dar testimonio de Jesús en tiempos difíciles, y esto lo vemos muy reflejado en la vida de los santos. Nuestros hijos recibirán oposición cuando no apoyen el aborto, cuando defiendan la vida, cuando se paren firmes por la castidad, cuando defiendan la familia. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá, con su perseverancia salvarán sus almas. La frase final, con su perseverancia salvarán sus almas, nos invita a la resistencia y nos inculca que quien supere las pruebas de las persecuciones y el odio hasta el final de su vida en la tierra, ciertamente heredará la vida eterna. No hay que bajar la guardia ante las dificultades, más bien hay que hacer brillar la fuerza de la fe. Tatiana, la hija de Manuel, había ingresado a la universidad. Manuel y su esposa llevaban años sembrando buenos principios en ella. Cierto día un profesor suscitó el tema del aborto dando su respaldo. Tatiana defendía la vida y con sus padres y el grupo de la comunidad católica a la que pertenecía solían ir a orar frente a las clínicas abortistas, por lo que Tatiana alzó su voz ese día frente a ese profesor para defender la vida. Entonces sus compañeras feministas emprendieron una fuerte oposición hacia ella. En la universidad se hablaba de la libertad de expresión, pero a Tatiana la censuraban constantemente cuando ella defendía la vida. Sin embargo, esto no la hizo cambiar de opinión. Tatiana soñaba que en su país se volviera a prohibir esta modalidad de asesinato que le hacía tanto daño a la sociedad. Aún su lucha de la mano de Dios seguía. No en contra de las feministas, sino a favor de la vida, buscando medios para apoyar a esas mamás que tomaban la decisión de tener a sus bebés. Nuestro Señor en Juan 16:33 nos dice: les digo todo esto para que encuentren su paz en unión conmigo. En el mundo habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Oración. Señor, hoy nos llamas a seguirte aún en medio de la oposición.
a amarte y a saber que tú nos defiendes y que de todo tienes el control. Señor, danos la gracia de la perseverancia, danos firmeza de carácter en las dificultades y como padres, ayúdanos a educar a nuestros hijos para que sean firmes en sus principios también. Padre bueno, que busque siempre yo mostrar tu gloria en cada decisión que tome. Guíanos y guárdanos en la herida de tu costado. Mamita María, enséñanos como tú a decir sí, por más difícil que sea. Gracias, mi amado Señor. Amén.